Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. Bueno, damos gracias a Dios. Buenas noches, bienvenidos. Dios les bendiga a todos. ¿Qué les parece si iniciamos con una oración? Poniendo este servicio, esta palabra en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús establecemos tu reino en este lugar, en nuestras vidas, en nuestro corazón, en cada una de nuestras familias, Señor, aquí representadas. Señor, permite, mi Dios, que tu palabra nos transforme día a día, Señor. Que tu poder se manifieste en nuestras vidas a través de la renovación de nuestro entendimiento, Padre. Danos unos ojos, unos oídos, un cerebro espiritual para poder comprender tu palabra. Que seas tú hablando, mi Señor, a través de tu sierva, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo estamos viendo la vida, iglesia? ¿Cómo normalmente nosotros vemos hoy en día la vida? ¿Cómo la estamos viviendo? Sabemos que hay muchas explicaciones científicas para justificar ciertas acciones en el clima. Sabemos que hay muchas explicaciones políticas para saber el por qué estamos viviendo una guerra, ¿verdad? ¿Por qué se están manifestando esos hechos naturales de los cambios climáticos, políticos? ¿Te has puesto tú a pensar que el mundo es un caos y que decimos que está de cabeza? ¿Verdad? En la actualidad estamos viviendo un caos y pareciera que todo está de cabeza. ¿Y quién también no está viviendo una situación similar en sus familias, en su salud, en las relaciones, dentro de la iglesia y fuera de ellas? Cosas y situaciones que se han salido de nuestras manos y que no están en nuestro control. Los hijos de Dios somos muy criticados por ver la vida de una manera completamente diferente. Nos dicen raros y es muy difícil para ellos comprender con su imaginación lo que nosotros sí podemos ver, lo que Dios sí nos ha revelado. Y para ellos nosotros estamos locos, ¿o no? ¿A quién le han dicho de aquí que está loco? Porque vemos de manera distinta las cosas del mundo. Y para eso yo les quiero mostrar un video el día de hoy. Por favor, Camila, si me pueden proyectar el video. Dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón es vigilante y otro es juez y que 2 y 2 son 3. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Yo quiero pensar que no todos conocen esta canción. Al menos los chavos no la habían escuchado, ¿verdad? Los que somos de, no sé, de unos añitos más atrás, sí recordamos esa canción de nuestra niñez, ¿verdad? Pero hoy vengo a hacerte una pregunta. ¿Existe el reino del revés? Así es. Hoy te vengo a hablar de él. Hoy te vengo a hablar de un reino que pareciera que está al revés. Que pareciera que está al revés. Pero hoy vamos a comprender a la luz de la palabra que lo que está al revés es otra cosa. Amén. Si puedes, vamos a dar lectura al primer
versículo, no, por favor. Vamos a ver qué dice Mateo 20. Dice, el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día completo. Y cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo 1 hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él le respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario ya acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Cualquiera en su sano juicio dirían que este dueño del viñedo está loco. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y esta palabra nos dice que no importa el tiempo que tú lleves sirviéndole a Él, que si el día de hoy a Él le place llamar a uno nuevo, le va a dar lo mismo que ya te dio a ti, que es su gracia, que es su amor, que es su perdón y es su misericordia. Y eso en nosotros, que ya conocemos, no tiene por qué traer celos. Sí es cierto, yo creo que en el caminar cristiano todos aquí hemos pasado por pruebas. Y pareciera injusto que algunos sufren más que otros. Pero el reino del revés de Dios dice que Él es igual con todos. Para Él no hay excepción de personas. Para Él todos valemos lo mismo. Para Él somos su tesoro más preciado. Y el día de hoy el Señor quiere que cada uno de nosotros valoremos lo que Él tiene para nosotros. ¿Estás listo para voltear tu cabeza al revés y comprender la palabra de Dios? Amén. Seamos justos y seamos sinceros delante de Dios, porque la justicia de Dios no tiene nada que ver con la justicia del hombre. Por eso aquí Él es muy claro con eso. Él es el dueño del oro, de la plata, del mundo, de lo que está abajo, de lo que está arriba, y Él puede hacer lo que le plazca con ello. Y yo les voy a poner un ejemplo de un hombre que iba en un avión de primera clase e iba acompañado con un compañero de trabajo, pero iba muy nervioso porque él tenía que llegar a Los Ángeles a dar una conferencia por su trabajo. Y el hombre no hallaba cómo estar tranquilo. Él se paraba, se tronaba los dedos, iba por agua, se desajustaba la corbata y le dice a su compañero, cálmate, ¿qué tienes? Tranquilo. Y en una de esas, el piloto hace un anuncio
y les dice que se tienen que ajustar sus cinturones porque el avión había perdido un motor. Y entonces el avión empezó a perder altura, y todas las personas empezaron a desesperarse, empezaron a orar, porque ahí sí se acuerda que Dios existe, ¿verdad? Otros empezaron a llamarle a su familia, otros empezaron a gritar, a desesperarse. Y ese hombre que había estado angustiado, desesperado, se sentó, se abrochó el cinturón y quedó quieto. Al pasar las turbulencias, el piloto pudo manejar la situación, aterrizaron en un aeropuerto que no era donde ellos iban, pero a Dios gracias llegaron con bien. Y cuando pueden aterrizar, el que estaba al lado le dice, y lo agarra del cuello y le dice, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo es posible que te hayas calmado cuando tenías que estar desesperado? Y que hayas estado desesperado cuando tendrías que haber estado calmado. Y el hombre le contesta, mira, pasa que cuando las cosas dependen de mí, me pongo nervioso y desesperado. Pero cuando las cosas dependen de Dios, yo estoy tranquilo. Ese hombre le había dicho que estaba loco y que había visto la vida al revés, que él estaba actuando al revés de como cualquier persona normal actuaría. Pues yo hoy les quiero decir que tu fortaleza o tu debilidad como ser humano va a ser o está en tu forma de pensar. Tu fortaleza o tu debilidad está en la manera en la que tú piensas. Por eso Dios dice que nos ve como ese barro. Somos barro en las manos del alfarero y va a moldear nuestra manera de pensar igual a la de Él. Para empezar a ver la vida como Él quiere que la veamos. Él va armando y construyendo para que nuestra forma de pensar sea modificada igual que Él. Él permite, cuando dejamos que sus manos nos moldeen, que podamos ver la vida de una manera que alguien pueda entender que cuando está pasando, si no pasas por esa situación, entonces no vas a ser transformado. O sea, Él te va a permitir que estando moldeándote a ti, tú vas a comprender que la persona que está al lado tuyo, que tu amigo, que tu hermano, que tu familiar, no va a cambiar a menos que también pase por el proceso por el cual tú estás pasando. Y para comprender más cómo sucede la palabra en lo natural, vamos a ver una imagen. Si me puedes proyectar, amor, la primera imagen. Esta imagen que vamos a proyectar es una imagen simple de cómo funciona el ojo humano. Cuando vemos algo, tenemos que ver, era la otra primero. Cuando vemos algo al derecho, nuestro ojo lo va a captar de manera al revés. Así es como científicamente sucede. La imagen se proyecta en nuestra retina al revés y la retina, a través de impulsos eléctricos, transmite a nuestro cerebro esa imagen. Y a través del nervio óptico le manda impulsos diciendo que hay un árbol verde. Y el cerebro asocia el color verde con algo que es verde. Porque si él no conociera que el color es verde, pues él no vería que el árbol es verde. ¿Estamos hasta aquí? Y entonces lo interpreta, el cerebro lo interpreta y ahí le da la vuelta, porque él sabe que el árbol no crece para abajo, el cerebro sabe que el árbol crece para arriba, entonces el cerebro lo transmite y lo interpreta y lo voltea al derecho. Así es como sucede eso en nuestros ojos. Entonces nuestro ojo está viendo el árbol torcido, pero nuestro cerebro lo está decodificando e interpretando y lo está poniendo al derecho. Ahora sí, proyéctame la otra.
Las imágenes llegan siempre invertidas y hay que tener un cerebro. Diga conmigo, hay que tener cerebro para que le dé la vuelta. Y en lo espiritual es lo mismo. Hay muchas cosas que parecieran que no están derechas, que no es lo correcto y que no tienen sentido. Si usted no tiene un cerebro espiritual desarrollado que las interprete, nunca las va a ver derechas. Por eso la palabra de Dios no tendrá sentido para el que no tiene un cerebro espiritual. Estamos aprendiendo. En la vida espiritual, usted escucha, por ejemplo, que la Biblia dice que los últimos serán los primeros. Pero si usted no tiene un cerebro espiritual, no entenderá el concepto espiritual, no lo va a poder interpretar y entender como la manera en que Dios lo ve, porque Dios es perfecto. Y el reino del revés, que aparentemente está al revés, en realidad está derecho. Lo que está al revés es el mundo, está de cabeza. Pero nosotros tenemos que aprender a desarrollar ese cerebro espiritual, porque Dios nos hizo perfectos. Y Él hizo al hombre de una manera para que el hombre, más a través de la lectura de su palabra, y obviamente también en la ciencia está comprobado que Dios tiene un propósito hasta en el cerebro del ser humano. Amén. También, si nosotros tenemos un cerebro espiritual, vamos a entender que tenemos que dar para recibir. Y tú dices, ah, caray, pero si yo quiero recibir, ¿cómo voy a dar si lo que yo quiero es tenerlo? Bueno, pues Dios dice, tienes que dar para recibir. Es mejor estar en la condición de dar que recibir. También necesitamos un cerebro espiritual para entender que el 9 es más grande que el 10. Porque si nosotros tenemos 10 pesos y le damos 1 al Señor, en lo espiritual el 9 se convierte en algo más grande. Amén. Y va a valer más de lo que teníamos antes. Pero la gente no lo va a entender. ¿Por qué? Porque no tiene un cerebro espiritual desarrollado. Y aquí lo podamos comprender, pero saliendo allá, volvemos a agarrar el peso que habíamos destinado para dárselo al Señor. Aunque sabemos que el 9 es más grande, siempre queremos más. El ser humano siempre tiende a tergiversar la palabra para no comprender. Porque es muy fácil venir y comprender la palabra, pero sales y ves el problema, ves la necesidad y dices, no, lo voy a agarrar porque yo lo necesito más que Dios. Porque no hemos comprendido que si nosotros le damos a Dios lo que a Él le corresponde, entonces los 9 que teníamos nos van a rendir mucho más que si tuviéramos los 10. Entonces, la vida espiritual también, el cerebro espiritual nos va a ayudar a que el que quiera ser grande, dice que se achique, que se haga pequeñito, que sea bien pequeñito, para que podamos ser grandes en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Que el que quiera oler bien por fuera, primero se tiene que perfumar por dentro. Primero tenemos que limpiar nuestro corazón, tenemos que lavarlo, tenemos que purificarlo para que nuestro corazón huela bien delante de Dios. De nada sirve andar bien arreglados por fuera si por dentro estamos pudriéndonos. Si no tenemos un cerebro espiritual que lo interprete y le dé vuelta, entonces pareciera que vivimos en ese reino del revés. Desde la vida material nunca se puede ver correctamente la vida espiritual. Por más que sepas de Biblia, pero no lo harás tuyo si no cambias tu cerebro por uno espiritual y ser capaces de darle la vuelta a lo que aparentemente está al revés. Por eso David, el rey David, fue grande cuando lo entendió al decir este salmo.
¿Qué dice? ¿Qué dice el Salmo 37:4? Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿El mundo qué dirías? ¿Qué diría el mundo? Que primero lo recibes, primero recibes lo que anhela tu corazón y después te alegrarías porque estás recibiendo. Entonces te alegras porque ya lo tienes. Pero el rey David entendía muy bien este reino. ¿Saben por qué? Porque el reino del revés dice: deleítate primero en el Señor y luego recibirás. Entonces vas a poder disfrutar lo que tienes, porque de otra manera no lo vas a lograr. Debemos acostumbrar a nuestro cerebro a ese reino espiritual. Vivimos enfrentados en una cosa que creemos en la iglesia y otra que nos enseñan allá afuera. Siempre va a haber ese choque, va a haber ese enfrentamiento de ideas, de costumbres. Muchas personas hoy celebran una situación que ni siquiera comprenden lo que están haciendo, ni siquiera saben el significado de la ceniza, ni siquiera saben o no comprenden completamente que los hijos de Dios celebramos que el Señor Jesús murió, pero resucitó. Él ya no está muerto. Y que nosotros le servimos a ese Dios vivo. Pero en el reino de este mundo, la gente celebra una estatua muerta. Una estatua que no tiene vida. Pero porque no ha desarrollado ese cerebro espiritual. Fíjense, el rey David en este salmo nos da un panorama muy hermoso, porque deleítate en el griego, fíjense, en el griego antiguo traducido, sí, es la palabra anak, y no significa gozarse, no significa gozarse, significa disfrutar cuando uno está entregado absolutamente a la voluntad de Dios. Disfrutar ese cambio que se lleva a cabo mientras estás entregado a esa situación por la cual Dios te está probando. Por más difícil que ésta sea, deleítate en el Señor, es que te goces en medio de la prueba, porque estás confiando plenamente en Él y en su voluntad para tu vida. Es como disfrutar cuando el barro está siendo transformado. Nosotros somos ese barro, familia. Es relajarse de tal manera que el cambio que alguien está haciendo en nosotros produce un placer en nuestra vida. Que aunque no puedas ver, Él está obrando ya en tu vida. La fe, el actuar por fe, es actuar aunque las cosas no hayan sucedido. Es dar por hecho algo que Dios va a hacer en tu vida. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no vemos. Eso es la fe. Y podemos también poner otro ejemplo. Si tú te acuestas en un colchón inflable de agua, un colchón de agua, tú te puedes relajar y se siente rico, ¿verdad? ¿Alguien se ha acostado en un colchón de agua aquí? Bueno, cuando tú te acuestas, es como si estuvieras así, ¿no? Pero ¿qué pasaría si tú te pones en ese estado de relajación en el mar? ¿Te relajarías? ¿Te relajarías? No, ¿verdad? Porque si tú te relajas, estás en la orilla y vas a terminar quién sabe dónde. Yo lo he platicado. A mí el mar me produce un temor porque yo sé que es inmenso y no sabemos qué tanta cosa hay adentro. Yo respeto, dice, yo respeto el mar, pero yo no me relajaría en el mar. Yo me relajaría en una alberca donde sé que todo está controlado, donde yo sé que pues no va a pasar nada, que estoy en mi salvavidas, y ahí te relajas, ¿no? Ahí tomando el sol y un coctelito de coco, etc. Entonces,
La diferencia entonces entre una situación y la otra es que en una puedes estar confiado, pero en la otra vas a estar en temor. ¿Tú qué eliges? ¿Tú qué eliges? Relájate de tal manera como el barro se relaja cuando el alfarero lo está moldeando. Cuando tus deseos están dentro de la voluntad de Dios, Él los va a cumplir porque están alineados a sus pensamientos, a su voluntad. Él sabe lo que es mejor para ti, y cuando tú le pides a Dios algo que está dentro de su voluntad, Él te lo va a dar. Es disfrutar en las manos de Dios cuando tus deseos están alineados a los deseos de Él. Isaías 64:8 dice: pero tú, Señor, eres el alfarero. A pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Disfruta el proceso. Deleítate en el Señor. Amén. Amén. Hoy debemos dejar entonces que este alfarero moldee nuestra vida para pensar y darle vuelta a lo que parece que está al revés. Eso que no tiene sentido, y comenzar una vida cristiana exitosa, viendo realmente que la vida con Cristo es vivir la vida sin importar lo que los demás opinen de ti. Así entonces interpretaremos la Biblia como debe de ser. Ahora sí, vamos a ver varios puntos en los que vamos a aprender cómo Dios piensa. Amén. A través de la palabra. ¿Quién quiere ser jefe aquí? ¿Quién quiere tener un mejor puesto en el trabajo? ¿Quién quiere mandar en su casa? ¿Quién quiere mandar en tener un puesto de renombre? Veamos qué dice Mateo 20, del 25 al 28. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Aleluya. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Amén? Gloria a Dios. Ese es el reino del revés. Dios quiere que entendamos que Él quiere algo más de nosotros, que es servirle a los demás con un corazón sincero. Si tú quieres ser jefe en tu trabajo, haz bien tu trabajo. Sométete a la autoridad. Sométete a tus horarios. Llega temprano. Da la milla extra. Haz más de lo que te piden. Hazlo antes de lo que te lo pidan en tu casa. En la iglesia, ¿en qué te puedo servir? Con una buena actitud. El hecho de que uno se pare aquí a dar la palabra no nos hace más, ni a los demás menos. Para Dios todos somos iguales y la paga es la misma para todos. Amén. Amén. ¿Quieres ser reconocido? ¿Quieres que te den likes en el Facebook? Vamos a ver qué dice la palabra. Lucas 14, del 8 al 11 dice: cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? El anfitrión vendría y te diría: cédele tu asiento a esta persona. Te sentirías avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. ¿Quieres tener amigos y ser bien reconocido? Amigos que te ayuden. Más bien ocupa el lugar más humilde al final de la mesa. Entonces cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá: amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados. ¿Quién deseas que te recompense? ¿Quién quieres que te recompense? ¿El mundo? Pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados.
Pues aquellos que se exaltan, ya, eso es todo, ¿ok? Ahora Lucas 14, del 12 al 14, ¿qué dice? Luego Jesús se dirigió al anfitrión: cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, le dijo, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti y esa será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. Luego en la resurrección de los justos, ¿quién te va a recompensar? Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. ¿Quieres tener buenos amigos y ser bien reconocido? Bueno, pues invita al pobre, al que necesita. Amén. ¿Quieres ser millonario? Nadie quiere ser millonario. Ay, yo que les vengo a dar la clave. Amén, digan. Amén, Dios no está peleado con las riquezas. Un milloncito no nos haría mal a nadie, ¿verdad? Lucas 12, del 29 al 34. Ya hasta miedo tienen, pastor. No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Ese millón y mucho más. Así que no se preocupe, pequeño rebaño. Así que no te preocupes, puerta del cielo. Pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Vendan sus posesiones, esta es la clave, y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo, y las bolsas celestiales nunca se pondrán viejas ni se agujerearán. El tesoro de ustedes estará seguro y ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde está tu tesoro, ahí está también los deseos de tu corazón. Vivamos al revés, familia, vale la pena. Es al derecho porque ese es un cerebro alineado al Padre que te creó. Así que aprende que el mundo está al revés y empieza a vivir como Dios quiere que vivas. Alíñate a la palabra, alíñate a lo que Dios quiere que de verdad nosotros le demos valor. Que es ayudar a quien necesita, que es no buscar el reconocimiento de las personas, que es ser humilde, que es ser, bueno, ahí está lo que Dios quiere para nosotros. ¿Quieres que Dios escuche tus oraciones? ¿Amén? ¿Quieren que Dios escuche sus oraciones? Veamos qué dice Mateo 6, del 5 al 6. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa, el que te reconozcan. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Busca una relación íntima con Dios. Busca que Él te hable en la intimidad. Busca entablar con Él esa relación. Que tus oraciones sean con un corazón correcto. Que tus oraciones sean alineadas al Padre. No por quedar bien con nadie. Que tus oraciones sean de corazón. Que tú le pidas a Él lo que en verdad necesitas. Y que que esos anhelos de tu corazón sean los mismos anhelos que Dios ya tiene para ti. Y dice que Él, que todo lo ve en secreto, te lo recompensará. ¿Saben qué pasa en lo íntimo? ¿Saben qué pasa cuando uno tiene una relación íntima con el esposo, con la esposa? Es similar con Dios. Tú te desnudas delante de tu esposo y de tu esposa porque no hay pena, no hay vergüenza. Están íntimamente encerrados en un cuarto donde pueden estar a solas y nadie los puede molestar. ¿Quieres tener una relación íntima con Dios? Desnuda tu corazón delante de Él y muéstrate tal como eres.
Y entonces Él escuchará esa voz, Él escuchará esa oración, porque estás siendo sincero, le estás diciendo que pecaste, le estás diciendo que te equivocaste, le estás diciendo que Él empiece a obrar en tu vida. Es ahí donde Él ve nuestra verdadera identidad, quiénes somos realmente. La palabra de Dios dice en Mateo 5, 43 al 45. Ama a tu enemigo. ¿Han oído que la ley dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Eso es lo que dice el mundo. Desquítate, haz guerra, ponle también el cuerno, contéstale, contrademándalo. Eso es lo que dice el mundo. Demándale, quítale el terreno, peléale lo que es tuyo, tu herencia. O sea, ¿me explico? Es venganza. Pero yo digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. No vamos a entenderlo si no dejamos que Dios nos cambie el cerebro por uno espiritual adaptado a las verdades bíblicas que tiene su palabra. No va a suceder si nosotros no nos alineamos al propósito de Dios, si no dejamos que Él despierte en nosotros ese cerebro espiritual. Y la única manera de hacerlo es cuando le das a Él toda la autoridad en tu vida, en tu corazón, cuando tú le entregas a Él tu obediencia, cuando tú te sometes a la autoridad de Dios, cuando tú te sometes a la autoridad de tu esposo, cuando tú dices yo no puedo en mis propias fuerzas. ¿Qué diría el mundo? Ataca con guerras, con armas, pero dice Dios, no es con espada ni con ejército, sino con el poder de su Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo vamos a entender entonces lo que parece ridículo para el mundo? Si no tenemos un cerebro adaptado a la palabra de Dios. Cuando tú aprendas a hacerlo, entonces ya estarás en otro nivel, entendiendo la verdad de las cosas. Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Entrégale tu cuerpo como sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, no solamente de labios para afuera, no solamente decir que le sirves, no solamente decir que vas a la iglesia, no solamente decir que conoces la palabra, no solamente decir, hablar y hablar, es hacer la voluntad de Dios. Y no imiten las conductas ni las costumbres del mundo, más bien dejen que ¿quién? Dios. Que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles el cerebro, a que ese cerebro espiritual interprete las cosas verdaderas de su palabra, a través de que ese cerebro espiritual decodifique las cosas que están al revés al mundo, a través de que nuestro cerebro espiritual identifique la mentira y la verdad se imponga sobre ella. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Sí o sí, entonces nos vamos a convertir en lo que pensamos. Tarde o temprano vamos a ser productos de nuestros pensamientos. Si hay algo justo, piensen en eso. Filipenses 4:8. Dirijan su mente a lo que es bueno y descarten lo que no les conviene. Si piensan en una porquería, nos vamos a convertir en una porquería. Por eso es importante deleitarte en el Señor. Goza tu transformación y deja que Dios te moldee para que entiendas esa buena voluntad. Y así terminarás de entender que el 9 es más que el 10, que para estar en la cabecera hay que irse al fondo, que para ser grande hay que ser humilde, que debes orar por el que te ofende. ¿De qué manera estás viviendo la vida hoy?
¿Estás en el reino o estás en el mundo del revés? ¿Estás viendo las cosas como el reino de Dios quiere que las veas? Juan 10:10 dice, mi propósito es darte una vida plena. Y esa vida ya tenemos ahora, esa vida que Dios tiene, que la disfrutes. Así que o te metes en esa piscina a disfrutar, o sigues luchando en el mar para tratar de relajarte entre las olas y llevarte a la deriva. O te metes a la alfarería y te deleitas mientras Él trabaja, o sigues llegando solamente el domingo y sales y allá afuera se te olvida lo que ya. Sigues pensando como antes, dejando que los demás te drenen ese cerebro y sigas actuando como lo hacías antes. ¿Cómo te comportas cuando las cosas dependen de ti? ¿Y cómo cuando solo dependen de Dios, como ese hombre del avión? ¿Cómo te comportas? ¿Dejas que sea Él? Job 13:15 dice la palabra, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, me defenderé delante de Él mis caminos. ¿Cuál es tu camino? Dios podrá matarme, dice, pero Él es mi única esperanza. Él es el dueño de tu vida y Él puede quitártela. Pero en Él tenemos esperanza. Así que presenta tu caso delante de Él. El único camino que tienes que seguir es el de Jesús. En Él hallarás descanso. Ven al altar y relájate. Ven a su presencia y relájate en las manos del alfarero. Relájate delante de Él. Relájate en tus manos. Flojita y cooperando. Solamente de esa manera Él va a poder transformar tu entendimiento. Solamente de esa manera Él va a permitir que tú seas transformado. Es a través del conocimiento de su palabra, pero también es a través de las pruebas. Si no hay prueba, no hay victoria, familia. Si no hay lucha, no hay victoria. Entonces, deleitémonos en el Señor. Sé que no es fácil. Sé que no es fácil, pero el rey David comprendía y él decía, alma mía, alaba al Señor. Jesús te dice hoy, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Amén. No lo vas a comprender si tú no conoces al dueño de tu vida. No lo vas a comprender si tú no crees que Él sea capaz de transformar tu vida. Déjale a Él tu carga, no deja de luchar contra el mar, porque el mar es inmenso. Mejor métete al río de Dios, métete a su palabra y relájate en su presencia y deja que Él empiece a actuar en tu vida, familia. A pesar de esta vida tan abrumadora y que a veces quieres que pare, hay una persona que dice, detengan la vida, me quiero bajar. ¿Alguien ha escuchado esa frase? Deténganlo, deténganlo. Ya me quiero bajar. ¿Saben quién dice eso? Las personas que ya no aguantan y quieren suicidarse. Las personas que no ven esa esperanza en Dios, que no encuentran salida. Yo sé que hay veces que te dan ganas de bajarte del barco. Yo sé que hay veces que te dan ganas de desistir y decir, yo no puedo, yo no quiero. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Deja que Él empiece a obrar. Cuando tú dejes de luchar, entonces Él va a empezar a actuar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a comprender la vida espiritual y empezar a depender de Él. Usted tome hoy la decisión de decirle a Dios, quiero ser ese barro en tus manos. Ponerme en las manos del alfarero y quiero gozarme mientras me estás moldeando. Quiero disfrutar mientras estás acomodando mi manera de pensar. Quiero disfrutar mientras estoy sufriendo, Señor. Dile, Señor, yo quiero disfrutar porque yo sé, yo confío en ti, que tú estás actuando, que tú estás
al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo.